inquietudes ahora, porque han surgido varias noticias en cuanto a deportación y que se pueden reabrir casos. Entonces hay mucha gente que quiere saber cómo pueden reabrir una orden de deportación. Y en el programa de hoy estaremos hablando de una situación especial en la que se encuentran hoy día miles de personas que viven dentro de los Estados Unidos y tienen una orden de deportación y las posibles soluciones a sus problemas migratorios. Estas personas probablemente piensan que ya todo está perdido para ellos y que nunca podrán regularizar su estatus migratorio por esa orden de deportación que tienen. Pero en este momento estamos viviendo una situación muy especial en la migración norteamericana, y es que el gobierno de los Estados Unidos está aceptando reabrir algunas de estas órdenes de deportación, y de eso hablaremos en el programa de hoy. Entonces, ¿hay alguna gente en los Estados Unidos que tienen una orden de deportación? Sí, hay diferentes tipos de gente, de diferentes tipos de personas que tienen diferentes tipos de órdenes de deportación. Y en los Estados Unidos hay hay miles y miles de inmigrantes que viven dentro de los Estados Unidos con una orden de deportación, y un gran número de ellos incluso ni lo sabe. O sea, y usted se pregunta, ¿cómo es eso? ¿Cómo usted va a tener una orden de deportación y no lo sabe? Le voy a explicar cómo funciona eso. Hay muchas personas que llegaron a los Estados Unidos a través de la frontera años atrás y fueron detenidos por la patrulla fronteriza, y al entrar ellos solicitaron asilo, que eso es lo que te ponen a todo el mundo a solicitar. O sea, cuando te agarran, la única cosa que te libera es si tú dices que tú temes por tu vida y solicitas asilo. Todas esas personas, cuando migración las deja pasar, después que pagan su fianza, otros no pagan fianza, pero ahora casi la mayoría pagan fianza, migración no la deja pasar solamente para que esa persona consiga un permiso de trabajo, porque ellos le dan un permiso de trabajo. Ellos la dejan pasar para que esa gente se presente frente a un juez de migración para ser deportado. Y si no pueden probar, claro que no tienen el miedo creíble ni que van a tener peligro por su vida en su país. Entonces, eso es lo que requiere el procedimiento de asilo. Y a todas esas personas se les notifica que tienen que presentarse en la corte. Ellos te cogen las direcciones y te notifican que tienen que presentarse a la corte a través de un documento que se llama el Notice to Appear, o la notificación de comparecencia. Cuando esa persona no se presenta a la corte, ese mismo día que la persona no asiste a su audiencia frente al juez de migración, le dan una orden de deportación a ausencia. O sea, si tú no vas, no creas que eso te lo van a dejar por otro día, inmediatamente tú tienes una orden de deportación a ausencia. ¿Y cuál es el peligro de tener la orden de deportación en ausencia, por ejemplo, si ya se encuentra en los Estados Unidos? Bueno, vamos a hablar primero que si la persona se presenta la primera vez, le dan una segunda cita para que se presente y argumente cuáles son las razones que tiene. Si esa gente no se presenta a la segunda cita de deportación, también le dan una orden de deportación en ausencia. Y el peligro de tener una orden de deportación es que cuando uno ya tiene una orden de deportación, ya no califica para ningún beneficio migratorio. O sea, la mayoría de beneficios migratorios tú no calificas para ellos. Solamente la visa U son lo que puedes calificar, ya que no puedes pedir ningún tipo de visado que no sea ese tipo de visa U. Tampoco puedes ajustar el estatus. Y si te vuelves a encontrar con los oficiales del ICE por cualquier motivo, ICE no te dará la opción de ver un juez de migración en este caso, sino que te va a detener y te va a deportar. Ese es el riesgo que corre una persona cuando vive dentro de los Estados Unidos con una orden de deportación. Bueno, ¿y qué otro tipo de personas pueden tener una orden de deportación, dicen? Sí, tienen una orden de deportación también aquellas personas que después de ser arrestados por CBP se presentaron a su día de corte, pero el juez le negó la solicitud de asilo, y cuando un juez te niega la solicitud de asilo, te puede dar dos cosas: o te puede dar una salida voluntaria o te puede dar una orden de remoción o de deportación. La orden de salida voluntaria lo que te dice es que tienes 90 días para salir por tu propia voluntad de los Estados Unidos y con tus propios recursos. O sea que el gobierno no va a tener que pagar ni un centavo contigo. Y esa es una gran oportunidad que le otorga el juez de migración, sobre todo cuando las personas tienen algún otro tipo de alivio futuro. Y esto se da después de un análisis de carácter moral del inmigrante y a solicitud de los abogados. O sea, con una persona, tú tienes un familiar, digamos, que tú tienes la posibilidad de arreglar a través de un esposo o de un familiar, entonces el juez te va a dar la salida voluntaria para que tú apliques inmediatamente, tú salgas del país y tú consigas tu beneficio migratorio. Porque de otra manera, si te deportan, tienes que esperar 10 años antes de que tú consigas un beneficio migratorio. Bueno, Alicia, pero es que siempre me dicen, no te vayas, aunque te den esa orden, no te vayas, porque si te vas no vuelves. Pero deben irse. Cuando le dan la salida voluntaria, deben irse. Es una mala idea quedarse en los Estados Unidos. La mayoría de la gente que le dan salida voluntaria no se va, se queda. Desde el momento que la persona se pasa de los 90 días que lo otorga el juez para que se abandone los Estados Unidos y no sale, esa orden de salida voluntaria se convierte automáticamente en una orden de deportación.
Entonces, esa orden de deportación lo que va a dar cabida es que si los oficiales del ICE te agarran en cualquier momento, te van a poder deportar. Y si te deportan, vas a tener que esperar 10 años antes de solicitar tu nueva entrada a los Estados Unidos. Así como la pregunta que hizo el joven que llamó de Puerto Plata, que dijo que que le dijo el juez que después de 10 años él podía aplicar, pero eso no quiere decir que te la van a dar. Eso quiere decir que tú puede aplicar, porque hay personas para ver si te la dan. Hay personas que ni siquiera pueden aplicar. Sí, hay personas que nunca pueden aplicar. Okay, y si el juez de inmigración no te dio la orden de salida voluntaria, sino que te dio una orden de deportación, tienes que abandonar los Estados Unidos, y si no te vas, estás en violación de una orden de deportación y pudiera ser arrestado en cualquier momento por el ICE y también por la policía local. Muchas personas tienden a apelar la decisión del juez y se mantienen en los Estados Unidos mientras la apelación esté pendiente, que puede ser varios años. Nosotros tenemos casos que duran 5 y 6 años la gente peleando una apelación dentro de los Estados Unidos, entonces se quedan viviendo allá. Pero si le niegan la apelación, la persona regresa al estado que estaba el día de la deportación, o sea, está deportado de nuevo. Y si no se va, está en violación a una orden de deportación. Esta es otra forma de conseguir una orden de deportación. Bueno, y entonces muchas personas, por ejemplo, se acercan a nuestra oficina en Nueva York y ellos quieren aplicar sobre ciertos beneficios migratorios. Entonces, siempre le preguntamos que si tienen una orden de deportación. Y dicen que no. Ay, sí, dicen. Pero ¿y por qué quieren engañar a uno? Muchos de ellos dicen que no. Muchos de ellos dicen que no. Y nosotros lo que siempre hacemos cuando la gente tiene encontronazo con la justicia, le verificamos los récords a través de un FOIA y nos damos cuenta que muchos de ellos, sobre todo los centroamericanos y los mexicanos, cuando eran niños, sus padres lo detuvieron entrando a la frontera y esa fue la manera que ellos entraron. Entonces le dieron una orden de deportación y ellos, como eran niños pequeñitos, no se dieron ni cuenta de eso que pasó. Entonces ellos también están en el caso de la deportación. Entonces el niño crece, se casa con una ciudadana americana, quiere hacer sus papeles y cuando va a hacer sus papeles, ahí le sale el caso de deportación y no puede hacer el caso de deportación. Y también las personas que entran a los Estados Unidos con visa, ¿qué puede pasar en este caso? Sí, también hay personas que están en los Estados Unidos, quizás entraron con una visa de turista, las cuales se expiraron y ellos nunca se fueron y se quedaron en los Estados Unidos y trataron de arreglar su estatus y comienzan, oye esto, hay gente que llega a los Estados Unidos y comienza a los familiares a decirle, oye, pero trata de arreglar tu estatus, que con una visa se pueda. Y se encuentra con un hablador que le dice, está bien, yo te voy a resolver. Después que ellos van a 10 abogados, que el abogado le dice que no, se encuentra con uno que le dice lo que ellos quieren oír. Entonces, y le cobran. Y tratando de arreglar su estatus, comienzan a meterle papeles al Departamento de Inmigración, le meten peticiones de asilo, le meten permiso de trabajo, le meten una residencia sin mérito, le piden una extensión de la estadía y cuánta vaina ellos inventan, le meten. Entonces, ellos le niegan esos casos y los ponen en un proceso de deportación y es así como también esas personas voluntariamente caen en un proceso de deportación. Listen, y eso pasa mucho también con las personas que tienen más de 10 años en los Estados Unidos, que siempre aparece uno que le dice, aplica para agricultura, aplica para tal cosa. Aplica para la ley de los 10 años, que tú verás que te aplica para la ley de los 10 años. Y ahí te sale a ti la deportación. Está tu frente al juez para deportar. Hay gente que no tiene idea de que fue deportado porque llenaron sus aplicaciones con asesores, con llenapapeles, que no tenían la menor idea de lo que ellos estaban haciendo. Y ese asesor o ese llenapapeles puso la dirección de él mismo, del asesor, y cuando le llegó la hora de ir frente al juez de inmigración, esa persona nunca recibió la comunicación porque ese asesor se mudó. Entonces, por tanto, la persona no asiste a la cita y coge una orden de deportación o ausencia por no presentarse a esa cita. Así hay miles y miles y miles de personas que tienen deportaciones y ni lo saben. Bueno, y queremos también aprovechar esta oportunidad, Licen, para darnos el teléfono en cabina, porque debe de estar la gente loca por preguntar este tema. Sí, es el 809-583-9870, 809-583-9870 para sus preguntas al aire.